¿Qué onda, nenes? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy pero muy bien. Yo soy Luis Flores y bienvenidos a una sesión más de la Aquelarre del Chico Friki, el podcast donde cada semana hablamos de cosas frikis, geeks, cine, videojuegos, series, cómics, etcétera, etcétera. Ya se la saben, por fin es sabadito de podcast, el día más esperado de la semana. Y madre mía, pues la verdad no sabía de qué hablar esta semana hasta que me acordé de un tema que he querido hablar durante mucho tiempo en este podcast. Así que, pues de una vez iniciemos la sesión de la Aquelarre de esta ocasión. Y vamos a lo que nos truje Chencha. Y bueno, Pink Floyd The Wall. Esta gran película de ópera rock del 82. Prácticamente podría decirse que es un precedente en las películas de bandas de rock o que tienen música rock. Porque la verdad, o sea, de por sí el género es todo muy atado al cine, ¿no? No solamente en cuestión de que usan canciones del rock para ciertas bandas sonoras y eso, sino también porque obviamente artistas llegan a ser actores en las películas. También tenemos las biopics, documentales falsos, entre ellos también películas basadas en álbumes, como en este caso que es The Wall. Y bueno, pues básicamente, ¿qué es una ópera rock? Bueno, una ópera rock es un género nacido en el siglo XX. Y bueno, podría decirse que él tiene elementos como el coro, líricas y cosas así de la ópera, pero obviamente con instrumentos más metálicos, más ruidos, o sea, básicamente como música rock, ¿no? Eso sí, la verdad, en el rock es más que nada un género de álbum. Por ejemplo, en este caso, no solamente que una canción cuente la historia, sino que todo el álbum cuente esa historia. O sea, prácticamente todo ese álbum es la historia. Entonces, digamos, se le acuña mucho ese tipo, aunque obviamente hay excepciones, como es el caso de cosas como Jesucristo Superestrella, que es una obra de teatro, o inclusive en las series. Por ejemplo, hay un capítulo de las chicas superpoderosas donde prácticamente se la pasan cantando toda una canción respecto a la trama y eso, y podría decirse que es una ópera rock, ¿no? Y bueno, pues aquí obviamente The Wall no podía ser la excepción, que de por sí nació así cuando se concibió como álbum, que de hecho llevan desde hace varios tiempos existiendo ese tipo de música, que aunque muchos le atribuyen desde los 70 como su creación de este género, hay indicios que posiblemente hasta desde los 50 existía ese tipo de género. Por ejemplo, hay críticos que piensan que Jailhouse Rock de Elvis Presley es una ópera rock. Entonces está medio diferida la cosa, pero se entiende que por lo menos desde los 70 es cuando se tiene que empiezan toda esta onda de este tipo de género, ¿no? Y tenemos obviamente grupos como The Who, cantantes como David Bowie, Genesis, que de hecho fue uno de en su álbum The Lamb Lies Down on Broadway de 74. Es una ópera rock muy conocida del rock progresivo, la verdad, muy buen género del rock. Meatloaf, Pink Floyd obviamente en el 79 con The Wall, que ya llegaría a ser película. Inclusive hasta en Latinoamérica como las jaivas con alturas de Machu Picchu, que se basan en escritos de Pablo Neruda, la verdad ahí también incursaron en este tipo de géneros, Guerra de Criaturas de Dorso, Imagine de Blue Oyster Cult, Queen con Bohemian Rhapsody. O sea, el género va a existir y seguirá existiendo, ¿no? Pero sí es cierto que es algo que no muchos tienen la noción de. Y bueno, pues obviamente al final pues Roger Waters quiso hacer una película de este álbum de ópera rock que era The Wall. Y la verdad la primera vez que la vi sí fue una experiencia un poco extraña. De hecho, cuando empecé a meterme mucho en esta onda de la música rock, cuando estaba en secundaria y eso, y vi la película, la verdad sí fue como de what the fuck, o sea, no entendí ni madres, o sea, pero decía, no, pinche película chingona, o sea, es de esas películas que ves, no sabes de qué trata, pero por sentirte de que sabes mucho de cine, dices, no, a séptimo arte, 10 de 10 God y mamadas así, o sea, porque la verdad no sé, sé qué trataba. Y se los juro, niños, tuve que verla 3 veces en mi vida para saber de qué chingados hablaba, porque sí, es la verdad. O sea, si eres alguien que apenas entra en el mundo de la música, del cine y eso, sí es una película bastante confusa. Inclusive me atrevería a decir que de hecho, si, aunque lleves ya tiempo en ese tipo de mundo, sí podría ser como que muy rara la experiencia al principio, la verdad. Te hace muy confundido porque es una película que busca como... Tiene conceptos más abstractos, también que junta mucho el live action con la animación, las diferentes formas animadas que crea, así mismo de lo que, cómo intercala estos formatos, de la historia que te cuenta, o sea, porque inicia de un lado y luego cuando empieza a irse el animado como que dices, what the fuck, o sea, sí es muy
Una obra medio extraña, ¿no? Pero eso sí, es una obra muy buena y muy recomendable, la verdad. Si no la has visto, te la recomiendo. Si no te gusta la primera vez, yo diría que le des otra oportunidad, porque la verdad sí puede ser una experiencia que tengas, porque no sé de tu agrado al principio, así que pues ahí estás, ahí es una recomendación que les doy, ¿no? Y bueno, pues básicamente esta historia la quería hacer Roger Waters desde ese tiempo. Fue lanzada en el 23 de mayo del 82. Y bueno, pues curiosamente fue de hecho la tercera película con mejor recaudación de ese año. Solamente por detrás de cosas como ET. Así que pues sí está. Sí está curioso que aún así, pese a que tuvo un lanzamiento más limitado y era como más de nicho, al final sí logró una buena recaudación. Y de hecho es una película de culto en cuestión de la música. La verdad es creo que está ahí junto a como el documental falso de This is Spinal Trap, que a lo mejor hablaré en un futuro de esa película porque también valdría mucho la pena. Y bueno, pues ¿qué les puedo decir? Una experiencia muy, muy peculiar. Y bueno, pues obviamente esta idea pues nació obviamente de Roger Waters, que es básicamente una de las mentes detrás de Pink Floyd. Y bueno, pues todo esto inició con un concepto, y es que a mitad de los 70s, cuando estaban creando este álbum, Pink Floyd estaba teniendo mucha fama. De hecho, yo lo mencioné cuando hablé de Dune de Jodorowsky, obviamente los conoció y quería que fueran el soundtrack de la película Dune y eso, ya sabes. Pero pues Roger Waters como que se empezó a alejar mucho de la onda de la banda, y es que no le gustaba mucho el glamour. Como que esta cosa de ser un ídolo y de que la gente lo amara, la fama y todo eso, como que no le llegaba a lo que con el que había iniciado la banda, ¿no? Que era esta expresión musical, artística y eso, que es como una manera interesante de ver las cosas, de cuando haces algo por el arte y cuando este arte te vuelve famoso y la gente te sigue, ya seas no sé, un director de cine, un cantante, alguien de una banda, lo que sea, que es lo que te afecta en verdad eso de que te conviertas en un ídolo, porque al ser un ídolo la gente te sigue, compra tu mercancía, tus ideas las comparten y eso. Entonces sí es muy curioso, ¿no? De hecho lo hemos reflejado en la película, que es en estas partes donde se ve como nuestro querido bigotón de Alemania de la Segunda Guerra Mundial, de cómo es la gente lo sigue y sigue sus órdenes y comete los peores actos al seguirlos. O sea, es una idea muy interesante, ¿no? Entonces Waters estaba como que muy confuso en este enfoque un poco más ejecutivo, más de producto que tenía la banda, ¿no? Así que pese a que ya en canciones como Have a Cigar del álbum Wish You Were Here ya lo habían explorado, es cuando crea The Wall, que se empieza a ver como esta idea un poco más existencial respecto a lo que es ser una banda, ¿no? Y entonces y antes de grabar de hecho el álbum, Roger Waters tenía planeado hacer una película de ello, como que le llamaba mucho la atención. Que Pink Floyd tiene películas en su haber, pero The Wall es prácticamente su mayor referente, ¿no? Es lo primero que se te viene a la mente, es lo primero que se ve, es lo primero que obviamente se promociona más, porque sí fue un momento cultural muy interesante. Y bueno, ahí es cuando tiene la idea. De hecho él quería protagonizar la peli, viene con la idea de los estudios, pero pues al final no terminaron de como de convencer, no encontraban como que onda con la idea de Roger Waters, o sea, como que no comprendían bien su idea, como que les costaba trabajo. Pero al final llegó el director Alan Parker, que era muy fan de la banda, y como que tomó el trabajo de chinga su madre. Yo voy a hacer esta madre porque me gusta mucho la banda y acepto el reto. Y al final, pues él fue el director de la película, pero eso sí, dicen que la filmación fue muy caótica. De hecho, si no mal recuerdo, creo que es lo que era Waters, el director, y eso tuvieron muchos problemas. De hecho, inclusive lo compararon como una de sus peores experiencias creativas, porque hubo desmadres en la producción, de que era muy estresante, de que también, por ejemplo, a Roger Waters lo cambiaron por un actor para que, obviamente, él se iba a interpretar, digámoslo así, a su personaje principal, de que obviamente hasta tenían que estar tomando para, digámoslo así, aliviar el estrés que había. De hecho, inclusive hubo una toma que es cuando el protagonista, Pink, destruye el cuarto de hotel y se rompe una mano, bueno, se corta una mano. De hecho, fue algo que pasó cuando grabaron la escena y quedó en el corte final. O sea, fue un desmadre porque aparte estuvieron en los estudios Pinewood, luego se tuvieron que ir al desierto para grabar escenas de la guerra al principio de la peli. Y bueno, fue un desmadre, pero al final del día pues se logró la película. Y bueno, fue primero estrenada en el Festival de Cine de Cannes del 82, que la verdad es un festival donde puedes estrenar películas, participen o no en la premiación, también como Sundance y eso. En lo personal le tengo más prestigio a Cannes,
creo yo que siento yo que es un poco más prestigioso. Que curiosamente, de hecho, inclusive se han estrenado películas blockbuster en este tipo de festivales. Como, de hecho, curiosamente hay 3 de Star Wars que se estrenaron ahí, que fue episodio 1, episodio 2 y ya de Han Solo. Se me han hecho, lo digo como fan de la saga porque es como algo muy curioso. Lo quiero poner nomás como curiosidad. Pero bueno, el punto es de que al final se estrenó ahí y después tuvo un estreno oficial en julio, el 14 de julio del 82 en en el Teatro Empire en la ciudad de Londres, donde asistieron Roger Waters, David Gilmour y Nick Manson de Pink Floyd, excepto Richard Wright porque ya se había separado de la banda. También celebridades como Paula Yates, Peter Townshend, Sting de The Police, Roger Taylor de The Queen, James Hunt, Lulu y Andy Summers, ¿no? Entonces sí tuvo su estreno acá muy interesante, ¿no? Y al final se estrenó en exhibición limitada el 6 de agosto en Estados Unidos. Y bueno, es cuando cumple 40 años. Y de hecho encabezó el puesto número 28 en la lista estadounidense en cuestión de películas de la década, ¿no? Y la verdad, inclusive pese a que primero se estrenó en una sola sala y después solamente en 600 salas, que puede sonar mucho, pero ya para esos tiempos, estamos hablando de Estados Unidos, un país muy grande, varios estados, obviamente, pueblos y eso, donde hay varios cines, entonces, pese a esa distribución algo limitada, la verdad la película sí recaudó su buena dosis, ¿no? Y bueno, al final eventualmente recaudó 22 millones de dólares hasta comienzos del 83. Así que, pues no le fue tan mal a la peli pese al tipo de concepto que manejaba, ¿no? Y de hecho, recibió críticas bastante positivas. De hecho, muchos elogiaron como ese tipo de imágenes que evocan desesperación o que son muy crudas o que buscan impactar al espectador. Aunque eso sí, obviamente, pues hubo gente que igual pues se quedó como en cara de what the fuck, ¿qué es esto, no? Y aunque de cierta manera no fue como el éxito mega comercial y no es como que un mayor referente de los 80 a comparación de películas como E.T., Robocop y así, pues al final les digo, tuvo ese estatus de culto que se ganó entre los grupos de rock y eso o gente fan del cine por ese mismo aspecto, ¿no? Y bueno, al final sí es como curiosa la temática que maneja, es como básicamente vemos la historia de vida de Pink, de este personaje que nace en Inglaterra, pierde a su padre en la Segunda Guerra Mundial, y vemos cómo va, digámoslo así, convirtiéndose en una estrella de rock y cómo esto conlleva digámoslo así, una decadencia mental muy cabrona donde se rompe y crea como una burbuja en sí mismo. Y ahí lo vemos de hecho cuando ponen la canción de Wrong Like Hell, que es como este ídolo ya, la gente lo sigue y lo sigue ciegamente, tiene un símbolo que representa esto de los martillos y esto, ¿no? Entonces, es muy curioso. También las escenas animadas que podrían decirse es como cosas que pasan en la mente del mismo Pink. De hecho, se refuerza más con la parte del juicio que es antes, ya es en los momentos finales de la película, donde digamos se juzga él por sus acciones, de cómo trató a su mujer, a su madre, y a las personas en general, ¿no? Y cómo dentro de este muro en verdad es una persona muy minúscula, muy chiquitita, que se puede decir que es insignificante, ¿no? Que creo yo que eso quería evocar Roger Waters, en el sentido de que al final del día detrás del muro donde se protegen de todas estas cosas de críticas y donde detrás de él están los elogios, la fama y eso al final hay una persona insignificante, una simple personita y ya está, o sea, cuando se compara con como casi deidades ese tipo de personas, entonces se me hace un análisis muy curioso respecto al tema de lo que quería evocar, ¿no? De esta fama, de esta idolatría y de los fans y todo. Y bueno, no solamente se limita a aspectos personales de Roger, sino también a ciertas cosas en lo que pasaba en las políticas y eso de ese entonces. De hecho, un mayor ejemplo de eso es Another Brick in the Wall, que es muy probablemente la canción más famosa del álbum, en la que a lo mejor no has escuchado todo el álbum o no conoces mucho de Pink Floyd, pero a lo mejor en la radio o algo así escuchaste Another Brick in the Wall. De hecho, cualquier rockerito que esté aquí escuchándome, que haya empezado cuando es la primera vez que escuchó a Pink Floyd, de seguro la primera canción que escuchó fue Another Breaking the Wall. No me vayan a mentir, inclusive fue mi caso. O sea, no es nada, no tiene nada de malo que haya sido eso, pero porque es la canción más representativa, ¿no? Y aunque muchos hasta tienen la idea errónea de que tiene que ver con el muro de Berlín y cuando se iba a caer, lo cual no tiene sentido, porque aunque sí estaba el muro de Berlín, todavía no llegaba al punto de que se pudiera derrumbar. Entonces, bueno, es otra cosa. Tiene que ver mucho con las escuelas y cómo es el lugar de la sociedad que se encamina a los niños. La verdad,
también muchos piensan que es como una crítica a la escuela, así nomás, cuando no es como de que sí, bu, abajo a la escuela, no, o sea, es un poco más allá. Tiene que ver mucho con los enfoques de la escuela, con los enfoques de la educación. Vemos, de hecho lo vemos al principio porque de hecho son tres partes, que es Another Brick in the Wall, parte uno, parte 2 y parte 3. Y en la parte uno vemos estos, tanto en la película como en el disco, y eso está esta onda, ¿no? De que está el maestro regañando a un niño porque está escribiendo un poema cuando les pusieron un problema, creo que de geometría o algo así, si no mal recuerdo. Entonces, y se burla, se mofa de él, se mofa de su poema, de que es una porquería, dice, es absolute rubbish y cosas así. Y es muy interesante ese aspecto porque es algo que inclusive sigue pasando, por lo menos en mi país, México, es algo que pasa, porque era algo que pasaba en Reino Unido, que era esto de que menospreciaban a los niños, les pegaban, los trataban de a menos y que aparte pues les imponían todas estas cosas de que cómo tenían que aprender, o sea, cuando es muy diferente. De hecho ahorita se han hecho estudios de que todos aprendemos de forma diferente, hay gente que es mejor escuchando, otra gente que es mejor viendo, otra gente que es mejor experimentando, acá tocando y haciendo que ya sea probando, no sé, en laboratorios o cosas así, las cosas. Y es algo muy chido porque te das cuenta de que son problemas de que siguen permeando. O sea, como dije, tan solo en mi país, México, tenemos esto de que se sigue haciendo este enfoque de repetición, de exámenes que tienes que estudiar, es básicamente repetir, leerte el tema otra vez, una y otra vez hasta que te lo aprendas, cuando no es así. Pues estudiar es prácticamente aprenderte el tema conforme lo viste, o sea, que en ver, o sea, porque un examen está hecho para eso, no para que repitas lo que estaba apuntado en un libro, no, es para que pongan a prueba tus conocimientos de que en verdad pusiste atención, de que en verdad aprendiste algo en la clase, no que algo que anotaste y ya nada más, o sea, y es algo que te das cuenta hasta después, o sea, yo hasta que empecé a la universidad fue cuando me di cuenta de esto, y fue curiosamente ya cuando empecé a mejorar mis notas porque dije, güey, o sea, sí tienen que hacerse las cosas, no es llegar y sí, repasar como 10 veces este pinche apunte o la fórmula, no, es más que eso, es comprender realmente el significado de lo que te enseñan. Y es muy curioso de cómo inclusive desde antes se ha ido manifestando esas críticas y aún así no se han puesto atención, ¿no? También el hecho de que él escribe un poema porque se nota que le gusta mucho escribir, la lírica y todo eso, y es menospreciado por ello, que a lo mejor el poema era una porquería en verdad, pero no es el enfoque que se debe de dar, o sea, ¿cuántos niños hay que a lo mejor les gustan mucho las matemáticas o las ciencias, pero de repente tienen materias como arte, música y eso y dicen como, ¿qué pedo? O sea, ¿yo por qué? O al revés, hay gente que le gusta el arte, la música, la literatura y cosas así, pero a que las matemáticas, ¿qué pedo? ¿No? O sea, no comprenden realmente eso y en vez de ayudar a comprender la necesidad digámoslo así, saber por qué es importante saber esas cosas, o por lo menos hacérselas más amenas, pese a que se les pueden dificultar, simplemente los tachan de tontos, de burros y cosas así, que es algo que de cierta manera por lo menos una parte de estas cosas ya se han ido quitando, pero es algo que permeó la sociedad durante, no solamente en Reino Unido o México, sino en varios países durante mucho tiempo y fue una crítica muy interesante que se queda como que muy básica cuando la gente dice es simplemente una crítica a las escuelas cuando va más allá, ¿no? De hecho, por eso la frase Another Breaking the Wall, o sea, que simplemente seas otro ladrillo más, alguien más del montón de la sociedad y ya, que no te hagan, digámoslo así, sobresalir por algo, o sea, lo que sea algo científico, matemático, artístico, lo que sea, pero es sobresalir en algo que en verdad tú quieras y que en verdad seas bueno. Entonces creo yo que es una crítica bastante interesante y todavía muy válida hasta nuestros tiempos, porque yo inclusive me sentí identificado con eso en su momento. Yo me acuerdo que en secundaria tenía artes plásticas, por ejemplo, y pues a ser una persona que ahorita aprecia mucho el arte y eso jamás me mostró un interés en dibujar porque sentía mucha presión del profesor de que tenía que dibujar bien, cuando después te das cuenta que no es dibujar bien, es encontrar tu estilo. De hecho, fue curioso que en la secundaria, que es donde técnicamente es donde tienen que ser menos estrictos contigo porque todavía no llegas a esa parte cerca de lo profesional de tu vida, me pusieron más presión que por ejemplo cuando tuve mi materia que era comunicación visual, no me acuerdo, era o comunicación gráfica, que era con mi profesor Luis Barbero, que no sé si me está escuchando, pero le mando un gran abrazo porque fue un gran profesor y se hizo de mis materias favoritas y de mis profesores favoritos. Y es cuando el profe dice, yo no soy buen dibujante, pero es mi estilo. Y ese estilo me ha dado de comer, o sea, cuando no es simplemente dibujar bonito o feo, es simplemente encontrar tu estilo. Y es algo que mi profesor de secundaria no me supo decir, y se los juro, nenes, casi reprobaba la materia, o sea, porque sí fue muy cabrón, tanto así que literal, o sea,
tuve que pedir ayuda para mi trabajo final porque no podía, o sea, estaba muy cabrón, o sea, estaba muy cabrón, ya, de que no podía dibujar bien y tenía esa presión y luego que mis compañeros de que dibujas bien culero, güey, y la chingada, o sea, cuando pues a mí me costó trabajo, pero es porque les disgustaba mi estilo y esa era la verdad y en vez de desarrollar mi estilo para que a lo mejor tuviera mejores trazos, o lo perfeccionara, que no simplemente se quedara en esos simplistas, sino a lo mejor no sé, en estas, no sé, en curvas o en formas y eso hacerlo como que un poco más definido, o sea, perfeccionar ese estilo más que nada, simplemente me quedé atorado así y durante mucho tiempo quedé como muy relegada a dibujar, al arte visual y eso por lo mismo, porque me tuvo una mala experiencia. O sea, quién sabe si hubiera sido de mí si a lo mejor se me hubiera enseñado de manera diferente ese aspecto. Y creo yo que se me hace increíble que una canción de hace inclusive más de 40 años, porque esta canción es del 79, o sea, te haya enseñado eso, ¿no? Y la verdad es por eso que creo yo que esta película me ha marcado mucho, no solamente porque fue como una experiencia muy diferente a lo que estaba acostumbrado, sino que en verdad tocaba temas muy padres, ¿no? Que de hecho, gran parte de las cosas que vivió Roger Waters, son parte de la peli y del álbum en general. O sea, pese a que no es como al 100%, no es como que Roger Waters se haya convertido en una figura casi fascista, pero sí, cosas como los problemas con sus exmujeres, que su papá murió en la Segunda Guerra Mundial, que también es un tema muy padre, ¿no? De cómo esa ausencia de padre, la sobreprotección de la madre, o sea, es un tópico también muy interesante que no se habla mucho cuando se habla de la peli, pero sí vale la pena recalcarlo, ¿no? Y o también, por ejemplo, ¿qué otra? Obviamente de que es una estrella de rock y así, o sea, ese tipo de cosas, podrían hacerla como algo semi-biográfico, o sea, no es algo exacto, pero sí es cierto que pues sí tiene que ver con parte de su experiencia, ¿no? De cómo los artistas ponen esa parte de sí, de todo lo que viven para crear su arte. Y bueno, pues ya al final del día, pues todavía hay curiosidades, de hecho, de esta peli. O sea, para empezar, de hecho tuvo algunos premios, entre ellos se encuentra el BAFTA, que son premios del Reino Unido, que en mi humilde opinión, la neta, son mejores que los Oscar, la neta. En mi humilde opinión creo yo que hacen mejor su trabajo que los Oscar. Que curiosamente fue nominada a dos premios, como mejor canción original, que era Another Brick in the Wall, y mejor sonido, y pues ganó ambos premios. Y los premios Saturn, que son más que nada tienen que ver con ciencia ficción, fantasía y terror, que también son premios medio infravalorados por la temática que manejan, pero creo yo que creo que yo que son los únicos premios que en verdad le dan como que su reconocimiento merecido a lo que es ese tipo de géneros, ¿no? Así que me alegra que existan también y bueno, fue nominado como mejor arte de cartel, que es esta como persona gritando a través de la pared y eso, o sea, que por desgracia no ganó, pero pues por lo menos fue nominado, ¿no? Y curiosamente también tiene muchos cambios respecto a su música, o sea, de la versión del álbum a la versión de película. Por ejemplo, se grabaron canciones como When the Tigers Broke Free 1 y 2. In the Flesh fue extendida y mezclada y fue grabada con la voz del protagonista de la película. The Thin Nights igual fue extendida y remezclada y se le quitaron los llantos de bebé. Por alguna razón esa parte de los llantos se me hace curiosa porque técnicamente la película es para que te incomode y cosas así y quitaron un elemento que prácticamente te puede incomodar. Another Breaking the Wall parte uno se quedó sin cambios, igual la 2 se le pusieron los sonidos de Alex McCoy, que es el profesor de la escuela. También se extendió un poco lo de los coros de los niños y eso. The Happiest Days of Our Life fue remezclada. También se remezcló Good Black Blue Sky. La canción Mother fue también regrabada y se le dio digamos, un sentido más narrativo. Con cosas como I am really dying, realmente estoy muriendo, en lugar de it's just a waste of time, es solo una pérdida de tiempo. Empty Spaces fue cambiada por What We Shall We Do Now, o sea, la canción fue cambiada, o sea, fue cambiada por una versión, que es otra canción, que es una versión, son versiones como alternativas. Young Lost se quedó sin cambios, aunque le agregaron como sonidos de teléfono y así. One of My Turns fue remezclada. Don't Leave Me Now fue acortada. Another Breaking the Wall parte 3 se la grabó completamente como una versión. De hecho, es una versión más rápida, dura como 2 minutitos, más o menos esta parte. Goodbye Cruel World se quedó sin cambios. Hey You
fue borrada ya que Waters y Parker creían que ya que se hacía en el metraje era como que muy repetitivo, ya que usaban el 80% de las imágenes de que usaban en esa parte eran ya imágenes que se habían usado antes en la película, pero quedó indisponible en blanco y negro en la versión del DVD del 25 aniversario, ¿no? Is There Anybody Out There? Se le agregó a la guitarra acústica. Nobody Home se quedó sin cambios, nada más se le agregaron como diferentes sonidos de TV. Vera se quedó sin cambios. Bring the Boys Back Home se regrabó con los vocales de la banda y con un coro Galex extendido. Comfortably Numb, también una de las canciones más representativas del álbum y de la película, fue remezclada con gritos agregados y una línea de abajo diferente. The Show Must Go On se eliminó. In the Flesh fue regrabada completamente con voces de la banda y con el protagonista respectivamente. Run Like Hell fue remezclada y acortada, que la verdad es mi canción favorita del álbum, es la que más me gusta y de mis canciones favoritas de Pink Floyd. Waiting for the Worms, también una canción muy chida, fue acortada, pero también, o sea, fue como que acortada, pero se le extendieron otras cosas, así que es un caso muy curioso. Stop fue grabada completamente, con solo la voz del protagonista de la película. The Trail fue remezclada, que es la canción del juicio, y al final de la película igual muy buena rola. Y Outside the Wall, que fue remezclada completamente con la banda y el coro ballet y fue extendida y toda esa onda, ¿no? Y pues para que vean que sí se le hicieron cambios a la peli, bueno, al final del día, aun con todo esto y que es una película muy de culto, buena recepción y eso, a Roger Waters como que no le agradó del todo, como que de cierta manera no se sintió como muy relacionado como en forma de espectador en la peli, por lo que de hecho curiosamente hay una versión como que más moderna de esta historia que es como una mezcla, que es como, tiene que ver como más la idea original que tenía Roger Waters, que era como que se grabara la banda con otro metraje, como un metraje tipo documental o algo así, que en este caso es un concierto que hizo él en Alemania ya como solista, por ahí del 2016 creo que es, si no mal recuerdo, y de ahí agarra como otros diferentes fragmentos donde lo entrevistan y eso para que hable aspectos de su vida y así, bueno, es como una mezcla entre documental y concierto. Y la verdad es muy interesante igual, o sea, en lo personal prefiero esta versión, la versión del 82, me gusta más artísticamente, pero aún así esta nueva versión te da como otro enfoque de las cosas, ¿no? Se siente como que un poco más personal a Roger que lo que fue la versión original, aún así ambas las recomiendo, pero yo digo que primero te veas esta y después te ves la versión nueva, o si quieres algo más digerible, creo yo que también la versión nueva te podrá ayudar a entender un poco más cosas de la versión original para que no estés tan confundido la primera vez que la ves. Pero aún así es una gran película. Es una pena que no se le dé más reconocimiento del que merece, porque en verdad es un hito en el cine y en el rock en esta cuestión de cómo con el formato animado también se impulsó muchas cosas, porque inclusive creo yo que las partes más recordadas de la peli son las partes animadas, o sea, son las partes más imaginativas, más estridentes, más que suenan más en la mente de la gente, ¿no? Y también es curioso, es triste de que inclusive mucha gente que se hace llamar crítico actualmente, le den como un menosprecio. Por ejemplo, tenemos a que alguna vez fue el crítico de la nostalgia, que fue Doug Walker, que hizo una crítica a esta película y fue muy odiada cuando salió su reseña, porque la verdad era un menosprecio a la obra original muy cabrón, un menosprecio a lo que sentía Roger Waters, a su creatividad, a su arte, pero muy culero la verdad, o sea, y se notaba que era una persona que no había entendido la película, o sea, ni siquiera le dio otra oportunidad. Entonces, son cosas que pasan al final del día, pero bueno, ¿qué más se puede decir? Es una gran película, y la verdad es de mis favoritas en general y de los mejores musicales que te puedes encontrar. Si no te gusta tanto este tipo de género musical y eso por ciertas cuestiones de que se pueden a bailar y cantar y así, creo yo que este tipo de enfoque un poco más crudo y un poco más de álbum se podría decir, creo yo que podría cambiar tu parecer, en mi humilde opinión. Así que pues si en cuanto puedas, neta, vela, es muy recomendable y si te confunde la primera vez, no te preocupes, es normal. Pero pues bueno, nenes, esto fue todo por el podcast de esta ocasión. Fue un poco más corto, normalmente lo hago, pero pues hasta ahí quedó. Pero aún así me alegra mucho haber hablado de esta peli. Es una peli, como dije, me fascina, me encanta.
y de lo mejor de lo mejor. Así que, pues bueno, hasta aquí lo dejo. Si te gustó el podcast, pues no olvides en darle like si me escuchas en YouTube. Y por supuesto, si no estás suscrito, suscríbete y active la campanita de notificaciones para que seamos una aquelarre mucho más grande y asimismo no te pierdas de podcasts o videos que suba al canal. Y si me escuchas en Spotify, Anchor y esas plataformas, pues siga el podcast para que así cuando amanezcas esté recién subidito un nuevo episodio. Y pues bueno, cerramos la sesión de la aquelarre de esta ocasión y nos vemos hasta la próxima. Chao.